Bueno, aquí les traigo un ejemplo de esta es la Biblia hebrea. Porque los judíos dividían la Biblia, había sido dividida en tres partes. La ley, que se dice en hebreo Torah, o la T. Los profetas, que se dice Nevi'im, eso es la N. Y los escritos, que tuvimos escritos. Sí, eso está en castellano. Y es la mejor, la Biblia que sale por los comentarios. Por eso, con las tres letras, la T, la N y la P, las que las llaman Tanaj. Tanaj es el nombre hebreo para la Biblia. Las tres partes. Ley, profetas y escritos. Cuando dice el Evangelio, ¿qué lee antes? La ley y los escritos se refiere a toda la Biblia. Y la tercera parte, escritos, son libros posteriores. Después, en el siglo III a.C., como había muchos judíos que vivían fuera de Palestina, que hablaban griego, se hizo la traducción a griego, entonces se llama la Septuaginta, que eso antes sería los tomos, pero la misma Biblia en griego. Y después, bueno, desde ahí se pasó la Vulgata en latín. Nosotros leemos siempre en la misa la traducción de la Vulgata, por eso vieron que el salmo a veces es un número, después en el rey es otro salmo, es un número distinto, pero es el mismo salmo, pero según aparece la Biblia griega o la Biblia hebrea. Y después aparece el Nuevo Testamento. Ven que la diferencia de tamaño entre el antiguo y el nuevo es bastante. Un poco más grande el antiguo que el nuevo, que tiene menos libros. Y durante muchos años, cuando no había hijos todavía, cuando no había Nuevo Testamento, los cristianos iban al templo, estaban los salmos como nosotros los en hebreo, y había iglesia y no había evangelios. O sea, no es como dicen los protestantes que somos la religión de la palabra, la cual es verdad en parte, pero si no hubiera habido iglesia, magisterio antes, no hubiera habido evangelio. ¿Por qué nos dice que esta es palabra de Dios y no otros que hay que son apócrifos o estados opuestos? Dice la iglesia, estos cuatro evangelios son verdaderos y otros no. O sea, después la iglesia acepta cuatro evangelios y todas las cartas de Pablo y tenemos el Nuevo Testamento, que se agrega al Antiguo. Entonces, como que la iglesia estaba antes de la palabra, pero a su vez la palabra sigue siendo más o menos importante y fundamental. Entonces, la Biblia, el magisterio y la tradición. De hecho, tenemos más libros que los protestantes que se han suprimido algunos. Algunos libros que están en la Biblia griega. Mañana, por ejemplo, estoy preparando cosas para la misa. Mañana lo que se lee como salmos son unos versículos del capítulo 3 de Daniel, que están escritos en griego y que no aparecen en la Biblia hebrea, y por tanto no son conocidos por los judíos. Y si los judíos ven, porque estos son libros judíos griegos, eso lo ven como cultura judía. Los judíos están dentro, por ejemplo, como un libro, pero los ven como su historia, pero no como palabra revelada, sino solamente la Biblia llamada la Biblia hebrea. Bueno, si decimos que tenemos ley, profetas y escritos, bueno, la ley es la ley. Son sobre todo la Torah, todo el Génesis, todos los mandamientos, el comienzo de la creación. Pero luego aparece una segunda parte que son los profetas, que vamos a ver ahora rápidamente. La palabra profeta se dice en hebreo Naví, que viene de un Nabú, que significa ser llamado o llamar. En el fondo, como soy llamado, lo llamo. El Naví es un personaje que recibe un llamado y por lo tanto transmite lo que. Y habla siempre, dice, oráculo del Señor. Dice, Yahvé dijo. Está diciendo el profeta lo que a mí me dijo Dios para que yo lo anuncie a los. Naví, profeta. Naví, sí. N-A-B-I, B larga I. ¿El arameo? No, el hebreo. Sí, el hebreo. No, porque son tres. El griego es mantis, profetes, que habla por lugar del otro. Bueno, una cosa que hice años atrás, hacer un resumen de hoy. Es decir, que la sola idea de una religión que sea de alguna manera sobrenatural
implica la necesidad de que haya medios de comunicación, algún tipo de teléfono o WhatsApp que me inspira, soy llamado para que llame. ¿Cómo comunico yo, cómo soy comunicado por Dios de que esto es verdad? Y algo que está más allá del alcance natural, ¿no? Que yo me pongo a pensar ahora, entonces de golpe hago una cosa mágica para que entonces en el fondo sí, hay algo como que no piensa de magia, algo que me comunica con lo que no veo, con lo que no sé. Y esto puede ser hecho a través de adivinación, a través de cartas, a través de tarot o qué sé yo qué, o a través de magia. Estoy comunicándome, o creo que me estoy comunicando con los espíritus, o esas cositas que hacen el Ouija board, no sé cuánto, comunicando con el más allá. Pero hay un modo común que es de comunicarse a través de personas revestidas con especiales dones psíquicos, que me comunican, llaman profetas o adivinos o brujos, que tienen dones de comunicación, de revelación, y el ejercicio de estos dones es a veces acompañado con una inhibición de los sentidos, entrar en trance. Pero como no sé, las películas de los indios Sioux se metían en el toldo, ponían no sé qué tipo de humo, la bella que veía Manitú, con no sé qué, una especie de estante de drogas. Mira, para éxtasis fuera de uno, en trance o en éxtasis, por drogas o por bebidas o por música y baile, hipnóticos, o la histeria, que también puede ser contagioso. Da lugar al fenómeno de éxtasis grupal. Bueno, este tipo de comunicación con el más allá no era propio solamente de Israel, sino que se daba en todo el mundo, eso llegando de alguna manera. En Egipto, no voy a decir todo lo que decía, pero bueno, hay una relación entre el folclore propio y la profecía. Pero digamos que en Egipto, más que profetas, había adivinos o gente que decía el futuro, que hablaba de la dinastía del faraón, que estarás para siempre, no era propiamente profético. En cambio, en la Mesopotamia sí se daban cosas más así. En Asia Menor, bueno, simplemente digo eso, que no es una cosa solamente de Israel haber tenido gente que se comunicaba o que intentaba comunicarse, solo que en Israel era verdadero. Claro. En cambio, en otra parte eran mezclas extrañas, ¿no? Una pregunta. De Israel, los hebreos, el pueblo hebreo, tenía, por ejemplo, a Jeremías, Isaías, que claro, eran llamados. Claro, sí. Claro, eran profetas. Especialmente. También había lo que se llamaban hijos de los profetas, o sea, que eran como corporaciones, una especie de antecedente de la vida común que se juntaban los discípulos con los discípulos de Elías o de Eliseo o los discípulos de Juan Bautista, gente que lo seguía. A Jesús lo llamaban profeta, maestro, rabí, y había como corporaciones. Pero claro, como muchas veces pensaban que algunos profetas eran medio raros, estaban autoinventados, había también una imagen por ahí de respeto al profeta y también a veces de estos hijos de los profetas, se podían a bailar, a tocar o a emborracharse, lo que fueran. Por eso había en Israel una gran aceptación del profeta y por otra parte una cierta duda de qué tipo de profetismo será este, qué estará haciendo, ¿no? Entre estático y dinámico. De hecho, si la palabra Naví es profeta, o estar inspirado, el Hitpael de Naví significa, Hitnabe significa hacerse loco. O sea, estar chiflado, hablar irracionalmente. Había una cercanía entre el profeta y el que se hace profeta, que no sé qué. Por otra parte, el llamarlo Ish Elohim Hadash, hijo, hombre santo de Dios, es un nombre bueno del profeta, es un nombre de Dios. Se lo veían como gran, este es verdadero, no es un navita, sino un tipo que habla por Dios, como eran los profetas, como Jeremías, Isaías, etc. Como también lo veían a Jesús como un profeta. Y
y pensaban que era tan importante la palabra dada por el profeta, la palabra dicha en nombre de Dios, que una vez dicha la palabra se cumplía. Por eso la bendición era muy fuerte, porque era decir bien, y la maldición era terrible, porque si te maldije, algo va a pasar, porque la palabra sí es como mágica, lo que se dice va a cumplir su efecto. Bueno, podemos así entender con relativa facilidad que llegaba un tiempo que aquellos hombres que se presentaban como mensajeros de la palabra de Dios quisieran disociarse fuertemente de aquellos que eran una especie de profecía o profetismo que cobraban plata, que decían disparates, ¿no? Cuando Amós, dice Amós en el capítulo 7, versículo 14, un profeta del sur, cuando Amós, que el hombre de campo, Amós tenía su campo, su trabajo, vivía bien, un pequeño propietario pecuario, como se llama así, Dios lo llama que deje sus cosas para profetizar. Dice, para mejorar, estaba muy bien, entonces tengo que dejar todo y irme para el norte. Entonces dice en Amós 7:14, lo naví anoji, yo no soy naví. Y no Ben Naví, tampoco hijo de profeta. Yo no soy profeta como profeta o hijo de profeta. Yo soy el tipo que Dios llamó, que no se inventó ser profeta, sino que fue llamado para dar el mensaje de Dios. En esos hombres, como Amós, por ejemplo, Jeremías, Isaías, todo el resto de los profetas, en esos hombres, lo que importa muchísimo no es tanto el fenómeno que están haciendo, sino el ser llamado. Por eso Nabu. Soy profeta porque me llamaron, no porque me se me ocurrió. No había una universidad de profetología con un máster y después un trabajo después. Soy llamado porque fuera un hombre muy culto, ¿o no? De hecho, los apóstoles eran gente especialmente cultivada. O sea, dependía de la acción de Dios. Fíjense como cuando Pablo, por ejemplo, en sus cartas, que Pablo había sido perseguidor de la iglesia, cuando comienza a decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por vocación, diciendo a mí me llamó, no que un día me convertí, yo me hice, ¿no? O sea, soy como los profetas, fui llamado para llamar. O sea, estaba acá, importaba la acción de Dios que llamó. Este es el concepto de la primacía divina. La institución, lo que estoy diciendo, no debe jamás asfixiar la inspiración, la supremacía de Dios. Digamos que el Espíritu de Dios se apropiaba de alguien, de un profeta, como dice el Espíritu de Dios, el Ruach Adonai bajó sobre el profeta, lo llamó, lo transformó, lo levantó. Aunque no es la duda de que los profetas podían ser movidos por el Espíritu de Dios, el Ruach. La palabra Ruach en hebreo, he explicado muchas veces en misa, significa aliento, viento, espíritu. El Ruach Adonai, el aliento, el Espíritu de Dios, los había llamado, los movía. Pero también podía haber a veces abusos por parte de la gente, ¿no? Una escena que aparece en el primer libro de Reyes, 22:5, hay 400 profetas falsos que predicen el éxito del rey de Israel, Jehosafat. O sea, si el profeta decía, vas a ganar, pues lo dijo que va a ganar, pero eran profetas falsos. En una nación como Israel, o en realidad en cualquier sociedad donde lo sobrenatural es reconocido y respetado, la reputación de ser un hombre de Dios, un hombre santo de Dios, traía mucha estima, mucho honor. Entre paréntesis, a veces he pensado hace años en seminarios, a veces decían unos seminaristas, yo me puse los frailes, los seminaristas, que por ahí, a lo mejor si no hubieran sido entrado al seminario, serían gente muy sencilla, que a lo mejor no hubieran ido a la facultad, que tienen un almacén o lo que sea, pero ir al seminario, estudian algo, después son padres, la gente dice padre, se sienten muy importantes. Y a veces puede ser que algún cura por ahí se sienta muy importante, trata mal a la gente, pero y si no fuera el cura, estaría
vendiéndolos en un almacén. O sea, a veces el título de hombre de Dios se puede dar una especie de importancia grande que para muchos puede hasta ser negativa, digamos, ¿no? En vez de ser más humilde, más sencillo, ¿qué te crees? Bueno, puede estar con los profetas. En nombre de tanto de Dios, la gente venía, les pedía. La gente me pide diciendo, padre, ¿me puede bendecir? ¿Me puede bendecir? La salida de misa, ¿me puede bendecir? Yo bendijo a todos, bendijo a todos menos a usted. Pero también, igual lo bendigo también. O sea, hay esa especie de necesidad, y con los profetas pasaba muchísimo. Que nos va a hablar, lo que va a decir, lo que se va a cumplir, es mágico, por tanto que diga esa cosa. Y muchos lo tomaban en serio. Otros profetas se sabían que eran profetas por llamado, otros se creían. Y había un grupo grande de hijos de profetas que se sentían importantísimos y cobraban y qué sé lo que, ¿no? Pues la gente decía, ¿es un profeta o un profeta o qué tipo de naví es? En el caso que contaba el libro de Reyes, había un rey que le pide a un profeta, como no consigue un profeta de Israel, que profetice en contra de Israel, y agarra un profeta que era pagano. Y el tipo va a profetizar y siente el llamado que le dicen a profetizar que va a ganar Judá. Entonces profetiza eso y te dice, ¿por qué? Bueno, Dios me dijo eso. Él quería que dijera algo para que al decir no se cumpliera. O sea, el profeta es muy bueno, pero también podía ser mal usado, mal entendido. O sea, cuando el rey apela a sus profetas para una buena palabra, y reticente al oír al profeta de quien sabe que es una palabra buena, eso no quiere que lo diga porque no le conviene a él. Los grandes profetas, tenemos un poquito en esto. Ustedes se fijan en la Biblia, van a ver que cuando dividen los libros, ¿dónde tenemos que abrir? el índice general. El índice general. Está dividida la Biblia hebrea y la Biblia griega. La Biblia hebrea está dividida, como dije recién, ley, profetas y escritos. Tanaj, Torah, Levíim y Ketuvim. Pero ¿cómo ponen los profetas? Profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Qué significa eso? Ustedes lo ven en la introducción, ¿no? Bueno, profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Hasta acá no son libros proféticos, aunque aparece Elías en el libro de Reyes. Pero no hay un libro de Elías. Elías aparece unos versículos, unos capítulos en el libro de los Reyes. O aparece el profeta Natán para David, pero no hay libros de reyes, de profetas. En cambio, la segunda parte son profetas posteriores, que son los profetas, con nombre libro propio. Que son 4 profetas grandes, o 3 grandes, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los 12 profetas menores. La Biblia pone profetas anteriores, que son nuestros libros históricos, y profetas posteriores, que son los profetas, con libro propio. Perdón, los anteriores eran... Acá están ahí Josué, Jueces, Samuel y Reyes, libros históricos. Nosotros los consideramos históricos. Donde aparecen algunos profetas, pero que sin libro propio. Josué, Jueces, lo que sigue decir, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. O sea, pasa de la muerte de Moisés hasta la muerte del último rey. Y luego vienen los escritos, que son, bueno, los que tuvimos. Por ejemplo, Daniel, el libro de Daniel, no es un libro profético, aparece como 4º libro profético en la Biblia griega, pero en realidad en la Biblia griega no aparece como escrito después. Por eso Daniel no es propiamente hablando un profeta, sino un libro la parte de los escritos. Y tiene muchas partes del griego que no están en el hebreo. El libro de Susana, por ejemplo. Bueno. Y Daniel está
posteriores, los libros posteriores. Claro, los ayeres están escritos. Eran escritos. Acá dice, estos 5 últimos libros son designados con el nombre de los 5 rollos. Eso es Pentateuco. Eran leídos en las fiestas Claro, judías. eso es la ley, la Torá. Teujos es rollo, por eso Pentateucos, 5 rollos. Podemos así entender que llegaron un tiempo en que aquellos hombres que se presentaban como mensajeros de Dios, de la palabra de Dios, que nunca decían, digo yo, dice el Señor, oráculo del Señor Yahvé, ¿habéis oído qué? Yo digo, sí, no sé Jesús, no sé los profetas. Están hablando siempre en nombre de Dios. Bueno, uno puede entender que estos hombres que se presentaban como mensajeros de Dios quisieran disociarse de aquellos que eran chantas, digamos. Hijos, como dije recién, digamos, yo no soy profeta ni hijo de los profetas, sino que a mí Dios me llamó, me jodrobó la vida porque yo estaba muy tranquilo con mi establishment, con mi trabajo y tuve que dejar esto para comenzar a trabajar de aquí para allá. La relación entre Moisés y Aarón, por ejemplo, Moisés y su hermano Aarón, se describe como en términos de profecía, porque Moisés manda y Aarón es el que habla. Es como si fuera el portavoz o la voz, el vocero, el profeta de Moisés. Dice allí en Éxodo, ¿no? Y aquí que esté constituido como Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Había dicho antes, tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y él hablará por ti al pueblo. Él será tu boca y tú serás su Dios. Como que Dios habla y el profeta es el portavoz. Como un tipo que era muy alto, que le llamaban altoparlante. Así entendió Israel su rol de profeta en relación con Dios. Y es por ese motivo que las narraciones de sus llamados, la vocación del llamado del profeta, ocupa un lugar prominente. Fíjense, en todos los profetas cómo comienza, dijo la palabra del Señor bajó, el Espíritu del Señor bajó sobre, ¿para qué? Fue llamado. Si no hay vocación, no hay profetismo. Salvo Isaías, que tiene el capítulo 6, pone su visión, que dice santo, 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 ahí su llamado. Pero aparece siempre llamado. Sin llamado no hay profeta. ¿Quién te llamó? ¿Quién te mandó? ¿En nombre de quién hablas? O sea, es como su autorización para hablar en nombre de Dios. Por ejemplo, dice Jeremías 1:9. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. De manera que el profeta podía decir, así dice Yahvé. Dije recién que en el Nuevo Testamento Pablo hace lo mismo. La realidad psicológica precisa que está bajo estas descripciones, de qué manera especialmente está el profeta, consciente de la objetividad de su experiencia, se nos escapa inevitablemente. Puede haber sido algo análogo a la experiencia de los místicos. Esta analogía con la experiencia mística, así como las narraciones del llamado profético, muestran con claridad que no hubo una posesión durante la cual el profeta quedaba con sus facultades tapadas, que estaba hablando no él, sino el espíritu en él. Una posesión tipo demoníaca del espíritu. Sino que era un mensaje que no tapaba su propia personalidad, su modo de ser, su temperamento, su cultura, su expresión. O sea, no era utilizado de modo pasivo. El llamado viene a los hombres con una gran variedad de dones y caracteres. Pues uno distingue, cada profeta tiene este temperamento, este modo de ser, esta época, esta cultura, este ambiente, en qué momento estaba, cuál es su contexto, a quién le dice, quién está hablando, cómo era del campo, de la ciudad. Amós era del campo, por eso habla siempre peste de la ciudad, por ejemplo. Otros dicen no. Bueno, diferente, porque hay un profeta que habla de la realidad, que viene de un pueblito
Catamarca, un porteño, que es otro modo de decirlo, inspirado por Dios, pero pondrá ejemplos distintos, lo que está diciendo, ¿no? Por el llamado viene a hombres con una amplia variedad de dones y de caracteres y reaccionan de maneras diferentes, según sus diferentes temperamentos, no como autómatas. El llamado de Dios no destruía la personalidad del profeta. Incluso es significativo que el único profeta que menciona haber sido seducido y obligado es Jeremías. Cada donde se queja, Señor, me llamaste, me robaste la vida, son sus confesiones. Y dice además, Jeremías 27, cuyo escrito está más fuertemente marcado por su personalidad. Y de que más sea algo que más protesta. ¿Qué son los llamados profetas cúlticos? O sea, ¿cómo juntamos la religión con la profecía? Porque hay algo que me parece muy interesante en cuanto a las profecías y como mentalidad distinta de la ley. La ley era, esto es así, los mandamientos, las normas, los preceptos, los códigos, las ordenanzas, las palabras y la historia que pasó como los todo el Pentateuco. Y ahí instituye el libro del Levítico, números, pone las normas, las fiestas que hay que hacer en tal o cual día, tal otra cosa lo dice de esta manera. Y como la ley es toda la institución armada, puesta con las ordenanzas, los mandamientos, lo que hay que hacer. Entonces, cuando uno celebra la Pascua, el Pesaj judío, que se celebra mucho en la casa, nosotros se hace todo en el templo. En la casa se hace eso, en la casa después se come algo, supongo, pero en el templo se come lindo. Los judíos se celebraban, veían las velas, las cosas que se hacían en la mesa. Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos en la última cena. Y el chico preguntaba, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando ahora no es que cuando Moisés, cuando nosotros fuimos salvados de Egipto, estamos viviendo nuestra propia historia, están como recordando, viviendo en la propia casa. El padre lo hacía cuando no había una familia así como pasó con Jesús y los discípulos. Uno hacía de padre, otros hacían de hijo, digamos. Bueno, claro, pero esa historia que se va celebrando ya pasó, había pasado hace milenios, hace siglos, cuando decían los judíos. Entonces, ¿qué hace el profetismo? Tratar de vivir en la actualidad, repetir no gestos o hechos, sino el espíritu de eso que se estaba celebrando. No solamente de la palabra, no tanto de rituales. Muchas veces van a decir, realmente me he leído muchísimo las últimas semanas antes de Pascua, que dice Jeremías, Isaías, sobre todo el siglo VIII, los holocaustos, esto me lo vimos ayer, los holocaustos, las celebraciones, las cosas que no van acompañadas por un espíritu del corazón, son para mí abominación. Detesto los holocaustos, que yo pensaba que al celebrar muchas cosas estaban en paz con Dios. Nunca se pone en contra del holocausto, pero dice el holocausto, sin lo otro no me sirve. Entonces el profeta es eso, trata de decir, a ver qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, qué hacemos. Por eso habla de los profetas cúlticos. Es como una reacción contra una visión u opinión anterior, según la cual los profetas eran rebeldes contra el Estado. El profeta en contra del culto. Cuando decía, aborrezco vuestros holocaustos, estaba diciendo, basta del templo y basta de liturgia y basta de cosas. No es eso. Está diciendo, basta de eso mal llevado. Mal de eso separado del corazón convertido. Es también importante recordar que la relación del profeta de culto tiene que ver con el lugar, con el templo, con qué lugar era. Samuel es llamado mientras estaba con el Señor en el santuario de Silo, que era chiquito, su abuelito. Hace un altar en Ramá para el Señor. Encuentra a Saúl en un alto, un lugar de celebración. Jeremías predica acerca del templo, a las puertas de la casa del Señor. O sea, el profeta no se pone en contra de la celebración, se pone en contra del corazón, con cómo se hace. La visión inaugural de Isaías, en el capítulo 6,
es en el templo. Cuando ve el santo, 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 que nos queda en la misa. Ezequiel es un sacerdote que cuando es desterrado a Babilonia, que no había templo, tiene que hacerse profeta porque no había templo. Y comienza a pasar del sacrificio a la palabra. Y tiene toda una visión del nuevo templo que se va a volver a hacer, porque estaba destruido. O sea, no es simplemente una reacción del profeta contra la institución, sino un movimiento de variación de opinión. Los ataques proféticos sobre los abusos del culto no pueden considerarse como una especie de ataque del culto así, sino una actitud de antagonismo hacia el formalismo religioso, y no supone el rechazo a las instituciones. Digamos, la obra de los profetas, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué quedó de ellos? No de Elías o Eliseo, que no escribieron nada, aparece un poquitito en un ciclo de Elías en el libro de Reyes, o de Natán, que le dijo a David, José se hace hombre, o poquitos profetas que hablaban así, sino los profetas que tienen su libro concreto, ¿no? Su historia. Para el tiempo de los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Amós, Sofonías, Oseas, etc., que tienen propios libros, los 3 grandes y 12 profetas menores. Pasa que como eran más cortitos, andaban en un solo rollo los 12 profetas, que equivalía a los 3 rollos grandes, los grandes profetas. Pero no es que fuera más grande porque más largo, sino que eran más extensos. Bueno, para el tiempo de los grandes profetas, estos que estamos hablando, Israel se había familiarizado con la idea de una revelación divina, a modo de intervención divina. La misma existencia de la nación se basaba en este hecho. Pero para el siglo VIII, siglo de los profetas, los grandes profetas Isaías, Amós, Oseas y Miqueas, eran en el sur, Isaías y Miqueas en el norte, porque estaban dividido el reino. Oseas y Amós, aunque Amós era del sur y se mudó al norte, era como un río Negrino que se va a Tucumán. Cambia un poco la situación, pero bueno, está ahí. Bueno, para esa época, las grandes obras de Dios se había pasado el cruce del Mar Rojo, ya había pasado hace siglos la entrada en Canaán, había pasado hace siglos Abraham y Moisés. Entonces, para ese momento, las grandes obras de Dios que estaban diciendo, fuimos salvados de Egipto, eso era del pasado. Y el concepto estaba envuelto en una conmemoración litúrgica, una memoria, un memorial, en la cual estos hechos eran revividos de un modo tal como se hicieran presentes para el chico. Pero una conmemoración litúrgica es al menos psicológicamente diferente al hecho real. Cuando celebraba el Pesaj no me mojaba los pies y sentía que se abría el agua. A lo sumo pasaba por ahí Cristo con un poquito de agua, haciendo así, pero no era que se abría el Mar Rojo. Y además Israel estaba expuesto a otras influencias que lo amenazaban aún más. Habían entrado en Canaán, donde ya había otras religiones y otros pueblos, y estuvo siempre amenazado más adelante por asirios y babilonios y cananeos y la mar en concha. Y después, bueno, los griegos y todo esto allá. Por tanto, hoy en día para un judío es horrible que se case una hija con un no judío, y viceversa, que estés ahí. No sé. Hagan eso, no. Por lo tanto, la conmemoración litúrgica no era igual psicológicamente que el hecho mismo que había pasado, ¿no? Y estaban expuestos a otras amenazas. Los israelitas estaban en contacto con la civilización cananea, que tenía una muy diferente idea acerca de la divinidad y de la religión. Claro, el problema psicológico de la gente que venía con un Dios, ese espíritu que no se lo puede ver, que no se lo puede tocar, que no se lo puede hacer nada, que no sabe, que no sabemos qué es el Adonai, el que es,
Pero cuando tengo que pedir algo a alguien, que está cerca, que lo puedo tocar, que lo puede ver, que me dice, que me promete, que no sé cuánto, y era más fácil hacer una liturgia de un dios cananeo, o dioses de todo tipo, que estaban ahí, que me prometían, que me daban, que era cosa ahí, un dios que no se lo podía ver ni tocar. A veces frente al inmediato era más fácil. No sé, como cuando comienza Santo Domingo a predicar, se hablaba del Dios bueno y Dios malo, los maniqueos. Y para un tipo común era muy fácil entender que el Dios malo, porque me va tan mal y me va tan pésimo, que yo soy bueno y me es un desastre, y ahora veo un Dios malo que está ganando. Pero si yo dices, bueno, ¿por qué me pasa todo esto? Entonces por ahí es más fácil la explicación, no, hay una lucha y hay un Dios, en el fondo ganó el Dios malo, al Dios bueno, que no se dio cuenta, estaba medio dormido. Entonces por ahí la religión pura es como más. ¿Y? ¿No? Ya no pasa, ¿por qué no siguen venciendo los asirios y los babilonios y no sé cuánto? ¿Qué pasó con el faraón? Se fue, pero y después el faraón vino tanta gente rara, peor que él. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasa? En Canaán eran los dioses personificaciones de fuerzas naturales, o de la fertilidad, como Baal. Uno de los nombres cananeos para Dios que significa marido, Baal. Lo viene en el hebreo moderno, Baal es marido. Claro lo que en Israel actual no los han cambiado, pero bueno, así es. Mi marido es mi Dios, Baal. El dios Baal significa en el hebreo moderno es marido. Baal Sheli, mi marido. Yo lo entendía como que era un dios malo, ¿puede ser? No, eso era bueno, era un marido bueno. Está bien. No sé, el dios del clima, de la lluvia, por eso también el dios que producía inundaciones o no. Y las prácticas religiosas eran cuestión de técnicas para influenciar las tales fuerzas, que le tengo que dar al Dios para que me dé la otra cosa, te doy para que me des. Sí. Que también en parte decían los profetas, los judíos, ustedes están haciendo un holocausto para que entonces Dios, como te di, me tenés que dar tal cosa, no. Dios dirá que Jesús es gratis, y Dios te da porque sí, no porque me diste. Quiero exigir eso, ¿no? Quiero un corazón convertido, pero no porque el corazón convertido equivale, un corazón convertido significa 3 días y medio de bondad, no anda midiendo. Algo de esta actitud influenció a Israel, de manera pues que aunque el centro del culto no era fuera el ciclo de la naturaleza como otras religiones, la tormenta, etc., sino los acontecimientos históricos de Dios, lo que había pasado, que celebramos, la conmemoración litúrgica de estos acontecimientos podía llegar a ser una especie de fórmula ritual divorciada de la apropiada actitud interior. No les decía con los profetas, no quiero un holocausto que esté separado de un corazón convertido, que se ve como tanto mi hermano. Y al mismo tiempo, cambios económicos, sociales, notables, donde un pueblo pastoril y nomádico que había salido pasa a ser un estado agrícola, comercial y urbano, transforma a Israel en algo muy diverso de la fraternidad inicial que tenía con su hijo Moisés en el desierto. Y la ley de la alianza, y aún más el espíritu de la alianza, no había podido seguir el ritmo de esos cambios, y los resultados eran manifiestos: mezquindad, injusticia, abismo entre ricos y pobres, eso pasa mucho en el siglo VIII, un excesivo lujo de un lado y miseria del otro. Por eso los profetas Amós, Oseas, Miqueas e Isaías se los llaman profetas socialistas. No pueden de ningún partido socialista, no se marchan por acá, sino que decían, es muy importante los demás, la vida en sociedad con tus hermanos, la justicia, la caridad, el derecho. Si uno descuida el derecho del hermano, la justicia, por más que haga muchos holocaustos, no. De eso sí, aborrezco al Señor, ¿no? Los profetas lo dijeron siempre, pero sobre todo muy fuerte en el siglo VIII, por eso se los llama profetas socialistas, entre comillas. Estaba el tiempo maduro, pues, hablo del siglo VIII, donde comienzan los primeros profetas escritores. Elías era el siglo IX, pero hablo del siglo VIII cuando comienzan los profetas que escriben, los grandes profetas, ¿no?
el tiempo estaba maduro para una reafirmación de los imperativos morales del Sinaí. Esto que se dijo ahí, bueno, ¿cómo lo vivimos? San Pablo en sus cartas pone siempre, primera parte teórica, esto es así, después dice, bueno, entonces es así, ¿cómo lo hacemos? Es siempre una parte positiva y una parte moral. Sin temor y vigorosamente, con advertencias, amenazas o apelaciones tiernas, según sea, proclamaban la palabra de Dios frente a la opinión pública y las autoridades civiles y religiosas. Eran hombres de la palabra, decían, tenemos que vivir esto, que está así, bueno, ¿cómo lo vivimos? Pero acá no, está mal, estaban diciendo lo que no se podía hacer. No solo repitiendo lo que era, sino diciendo cómo lo establecemos. Aún más importante que su enseñanza moral era el espíritu que lo animaba. Detrás de la ley del Sinaí señalaban al Dios del Sinaí. Cada profeta tenía su propia visión, pero todos por igual estaban consumidos con la realidad de Dios. Eran Ish Elohim Kadosh, un hombre santo de Dios, no un hijo de profeta que andaba haciendo cosas raras, que cobraba por eso. Una realidad de Dios, de su majestad, de su supremacía, de su absoluta trascendencia. Y sin embargo, este Dios no era un poder impersonal, era una persona. Y una persona cuyos hechos eran la expresión de su voluntad personal y quien llamaba a una respuesta personal del hombre, el servicio de su corazón, no una actuación mecánica de cumplir ritos. A veces cuando digo, Padre Nuestro, ¿nada más? Bueno, decir 45 veces podemos decir de 140, no sé cómo te parezca. ¿Hasta qué número comienza a ser efectivo? Por decirlo despacito, poner en tu corazón. Y esta relación personal era el significado verdadero de la alianza. Como dice Jeremías 7, 5 al 7. Si verdaderamente corrigen sus caminos, si verdaderamente ejecutan justicia unos con otros, si verdaderamente, entonces yo estaré con ustedes en este lugar. O sea, se hace rito, pero lo hacen en serio. En cambio se ponen muchas velas y muchas cosas, pero no pasa nada. No. O sea, la preocupación de Dios no se restringía a la sola conducta moral del mensaje. Se extendía también a la conducta moral de otras naciones. En el fondo era Dios para todo el mundo. A las relaciones políticas e internacionales. Los profetas diferían en su concepción de la relación entre Israel y las otras naciones. Desde un nacionalismo extremo, en el que otros eran hechos sujetos a Israel, hasta un real universalismo en el cual ellos también eran llamados junto con Israel al conocimiento y servicio del único Dios. O sea, va pasando Israel de ser una cosa, somos nosotros solos, nosotros una porquería, son incircuncisos y miserables y paganos y asco. Y un poco si van a ver, nos llamamos nosotros para que también ellos sean llamados. Para luego hoy en día ser católicos, ser universal. La lista que llama a todos pueden conocer el mensaje de salvación. Por eso llevó siglos en Israel. Ya no tenían que sentirse que eran llamados en serio, pero luego haber otra vez llamado para llamar. Ser un pueblo profético. Y el profetismo también no es ver a Dios ahora y ver a Dios lo que va a pasar en el futuro. ¿No? El profeta no es un adivino del futuro, sino que el profetismo significa encontrar a Dios acá. Por eso, para entender cada profeta hay que entender su contexto. ¿Quién escribe? ¿De dónde era? ¿Cuándo escribe? ¿Dónde escribe? ¿A quién escribe? ¿Por qué escribe? ¿Qué ha pasado? ¿Qué guerra pasó? ¿Qué peste sucedió? O sea, porque el profeta da respuestas de Dios en su momento concreto. No es un adivino. Porque si un profeta
estuviera profetizando lo que va a pasar dentro de 3 siglos, nadie lo entendería. ¿Y a qué serviría? Si me dicen acá en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en La Rioja, en el año 2550, ya que importa. Importa mañana, hoy. ¿Qué está pasando? Ni siquiera que va a pasar en octubre, ya que está pasando hoy. O sea, el profeta es alguien que dice, hoy, cuando se dice, tiene que ser elección profética, no tiene que adivinar lo que va a pasar, tiene que ver qué pasa hoy. ¿Cómo haremos hoy lo que está pasando? ¿Cómo descubrimos a Dios hoy? Dice el profeta, el nombre de Dios, que lo descubre a Dios en medio de esta guerra, en medio de esta cosa, en medio de esta porquería, en medio de ¿cómo será un profeta en Ucrania? ¿Cómo será un profeta acá? Todo el mundo enojado. Bueno, ¿qué pasa? Seguía siendo cierto que Israel era el pueblo elegido, eso lo decía Pablo, llamado desde Egipto para ser hijo de Dios, como decía Oseas 11:1. Era mi niño, le enseñé a caminar, lo llevé. Y era con su destino que los profetas se sentían afectados. Y este futuro era generalmente descrito con colores sombríos, parcialmente debido a la necesidad de contrarrestar el triunfalismo y complacencia fácilmente adheridos a la idea de ser elegidos de Dios, pero requeriría una mutilación de los textos demasiado grande en restringir el mensaje profético a maldición, porque más allá del juicio y del cataclismo buscaban una restauración en la cual un resto purificado a través del desastre sobrevivirá para ser una semilla santa, comenzar de vuelta. Y el propio carácter y circunstancias del profeta van a contribuir grandemente en el modo en el cual describe este futuro. A menudo se centra en el nuevo David, el ungido del Señor, un Mesías, y en los días en que los reyes del momento se habían alejado tanto del ideal como para haber creado una total desconfianza en el sistema monárquico, esto es hasta cierto punto natural, pero desde cierto punto de vista sorprendente, pero en cualquiera de los dos casos no es simplemente cuestión de adaptar la ideología y el lenguaje contemporáneos a un ideal futuro. Se trata de una penetrante evaluación del real significado de la alianza con Dios y del rol del rey como su tangibilidad o corporativización. ¿Cómo se veía al rey o se le haber sido ungido? Y el mismo principio debería ser aplicado a las esperanzas proféticas para el futuro. La gente a veces habla de los profetas previendo o prediciendo o aventurando o adivinando el futuro. Pero como dije recién, una dificultad acerca de este modo de considerar el asunto es que significa que en este caso las palabras del profeta serán ampliamente incomprensibles para sus contemporáneos, porque está hablando de algo que va a pasar dentro de muchísimo tiempo. O sea, la gente hacia la que estaban dirigidas en primer lugar. El profeta habla para sus contemporáneos, no para los que van a venir entre 8 generaciones. Nos da un mejor entendimiento de la situación el darnos cuenta que la predicación profética estaba basada en una profunda comprensión del lugar de Israel en el plan de Dios. Cuando uno entiende qué dijo Isaías o Jeremías o Amós o Oseas o Sofonías en su momento a esta persona, bueno, ¿qué diría hoy entonces acá? Estamos viendo algo parecido al que vieron entonces en ese momento. ¿Qué nos diría entonces ahora? Cuando detectamos que nos pasa igual, bueno, ¿qué nos dice entonces? ¿No? ¿Qué dirían en algún momento cuando pase algo que va a suceder que no sé cuánto? ¿No? Eso no significa nada. No sirve para nada. Se daban cuenta, pues, por ejemplo, que la alianza significaba que el amor de Dios por ellos era inmutable. De manera que, aunque la nación tuviera que pasar a través de varias calamidades, y pasaron por varias, sucederá después de aquellos días, es la frase profética muy típica, que Dios aún los seguiría bendiciendo.
acá se daba de vuelta cuenta que la dinastía davídica, por ejemplo, era la tangibilidad de la alianza. Es decir, de alguna manera la garantía de la presencia de Dios con ellos. Cuando el rey Ahaz, en el siglo VIII, temió la derrota, ser atacado por Israel y por los sirios, para obligarlos a unirse contra los asirios, y tuvo temor de que eso podía ser terrible y ser destronado, ¿qué le dice Isaías? Le da la seguridad con las palabras que una doncella concebiría un hijo, sería el Emanuel. En todos estos casos, o sea, hay que entender a Emanuel dicho para ese rey en ese momento que estaba pasando. Aunque después se no puede aplicarlo, por supuesto, bueno, a Jesús, pero cuando él solo va a entender lo que significaba para Jesús si se entiende quién era el Emanuel concreto del rey Ahaz. En estos casos, sin lugar a dudas, que era la situación inmediata la que estaba principalmente en la mente del profeta. Pero sus palabras se aplican también, y a menudo con fuerza incluso mayor, a una situación futura. Eso lo hace el Espíritu Santo, cuando el plan de Dios lograse su plena realización. Hay autores que a veces hablan de este respecto de un preacortamiento o de perspectiva, o de una compenetración de imágenes. Me acuerdo cuando iba al Colón de chico, estaba arriba de todo porque era el paraíso, porque era más barato. Una vez tenía un tío mío de unos largavistas. Los de teatro son así, lo había un poquito más cerca, pero son así. Ya visto era una revista tipo Marina, que como así le veía la dentadura del que estaba cantando. Lo tenía acá, ¿no? Era como ese chiste gallego que llegó al Colón, y entonces se fija adelante, que está en la otra parte del teatro, un amigo. Entonces lo mira así y lo ve así. Lo tenía al lado, pero estaba muy bien. Bueno, a veces uno ve como que el profeta está viendo escenas que van a venir, tipo larga vista, pero eso es un poco exagerado, ¿no? Esa frase, quizás un acortamiento de perspectiva, es un poquito más cercana. Pero la primera implicaría que el profeta concretamente vio un hecho de futuro lejano, a larga vista. Solo que lo vio de una perspectiva equivocada. De modo que pensó que estaba más cerca, para decir, hablé bajito, y el alcance de la mano como estaba actualmente. Pero esto significa reducir a los profetas a algo así como divinos. Y son mucho más que eso. Son hombres de una profunda fe y de visión interior espiritual hoy, que nos dan un reportaje fáctico de un futuro claramente visto por visión milagrosa. Hablan desde la fe, de la comprensión nacida desde la fe. Si Dios es así, Dios no nos va a destruir. No porque sé que va a pasar, sino porque sé que no es así. Si a mí hizo un día, que yo le hablé a un chico y le dije que en fin, que tenía que ser de Boca y no de River, le mató. Bueno, imposible porque a mi futuro no me importa un cuerno. Si inventan eso de mí, falso, pues, ¿qué se va a ocurrir? Pero si le dije, en fin, que la plataforma de membrillo mejor que la de batata, puede ser que me haya salido un día decir eso. Pero de fútbol, no sé, ni me interesa, nunca me han salido los argentinos. En el mundial sí, porque después eso es cosa nacional. Pero nuestro Mesías. Pero si no, no. O sea, hay que ver qué es lo que uno sabe ahora para poder entender cómo lo proyecta, lo entiende, lo comprende. O sea, los profetas, aunque traten con eventos políticos, porque he hablado con el rey en su momento, y males sociales, los socialistas, no son teóricos políticos brillantes o iluminados o reformadores sociales. Pero tampoco lo es su enseñanza teológica y moral, lo cual es muy importante. No tienen un sistema teológico o moral claramente demarcado, aunque uno puede sacar algo de sus obras. Su enseñanza está dirigida a los detalles de la situación inmediata. Son profetas hombres de hoy, de acá, de ahora, de mis hermanos, de mi Dios y mis hermanos.
no hablan desde la serenidad de una eternidad atemporal. Entonces veréis que sucederá en aquellos días, así cuando, no, sentados con un café. Sino desde la urgencia del aquí y del ahora. Tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de hacer esto. Hay que hacer otro. Volvemos a la fe. No es algo que entonces sucederá dentro de 4 siglos, no. Ahora, hoy. Y es justamente esto lo que dan los profetas, por así decirlo, en eterna contemporaneidad. Lo que ellos son, como dice Isaías 8:18, lo que ellos son es aún más importante que los de ellos que dicen. O sea, el profeta es un hombre que enseña con su persona. Es un Ish Elohim, un hombre santo de Dios. Como dice Isaías 8:18, que tenía hijos, no yo, y los hijos que Dios me ha dado somos signos y pruebas en Israel. Y la existencia de Israel depende de la creencia de que Dios ha actuado en el mundo. Esta actuación es la autorrevelación de Dios. Es una comunicación personal, pero eso es importante llamado. Pero el aspecto de evento inevitablemente tendía a dejar en sombras el aspecto de comunicación y tendía a hacerse impersonal. Pero es precisamente este elemento personal que era lo esencial. Y la experiencia de los profetas era una demostración viviente y un recalcar la naturaleza personal de la intervención de Dios. Dios había en efecto actuado sobre ellos y en ellos. Pero su acción era personal. El resultado de eso era una palabra. Una comunicación personal en la cual Dios tomaba o atrapaba al profeta en lo más profundo de su ser, y ese profeta respondía también con todo su ser a ese llamado. El Dios que actúa había actuado en ellos. Y la palabra suceso se transformó en ellos en un encuentro personal. Su trabajo y su enseñanza es simplemente el reflejo de ellos. No importa cuáles sean sus situaciones, individuales o concretas, que comprendan su mensaje. Es siempre una afirmación de que Dios es el Dios vivo y siempre actuante, y que su acción no está confinada a los grandes eventos históricos del pasado, conmemorados en la liturgia, lo cual está perfecto, sino que debe ser una realidad viviente en la experiencia de cada individuo aquí y ahora. Es en realidad todavía el Todopoderoso, el Santo Señor, el que actúa. En su intervención histórica, la acción de Dios era una irrupción desde afuera que se cortaba y a través del modelo ordenado de sucesos. Como dice el Salmo 114, lo vio el mar y huyó, retrocedió el Jordán, los montes brincaron como carneros, tiembla o tierra ante la faz del dueño, que transforma la peña en estanque y la piedra en fuente. O sea, veía que Dios cambiaba las cosas. También sucede con la palabra profética. Yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, dice Jeremías. O mira que he puesto mis palabras en tu boca para extirpar y destruir, para perder y para derrocar, para reconstruir y para plantar, dice Jeremías. El poder de Dios es expresado tanto en los hechos como en las palabras, pero no pretende ser meramente un hecho objetivo, sino una real comunicación personal, un encuentro personal. La palabra de Dios es como un fuego, como un martillo que rompe la roca, dice Jeremías, pero debe trabajar en los corazones de los hombres, dice Isaías. Mucha fuerza, pero si no hace nada en mí. Aún más que el mensaje profético, pues, la experiencia profética posee un significado permanente porque son testigos de la realidad de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio, como dice Juan. Por eso Cristo es el cumplimiento de la profecía.
no solamente en el sentido que muchas de las observaciones proféticas se han realizado en los hechos de su vida. Ayer comentaba, por ejemplo, no sé, que me dicen, acá nosotros me tocó, pues voy por todas partes, ¿no? Que cuando dice Jesús, han transformado la casa de mi padre en cueva de ladrones, ahí fíjense en Jeremías capítulo 7. Eso es lo que dijo Jeremías, diciendo ustedes son un desastre, el templo de acá, justamente viven en un templo que no haciendo lo que corresponde en el corazón, y por tanto, claro, ¿cómo pasaba en el enorme atrio del templo de Jerusalén? Tenía la parte en el medio chiquita que donde entraban los sacerdotes, cubierta. Entonces era todo un atrio gigantesco, muy grandes. Y una parte más chica para los varones judíos y mujeres judías, separado por la para la Palestina, que entraba cualquiera, ¿no? Y ahí, claro, había animales que estaban afuera, muchos más adentro, para poder comprarlos para los sacrificios. Y como había necesidad de tener una moneda propia del templo, que fue la moneda no impura como la moneda romana, había fuera cambio, como decir, en vez de decir cambio, estaban haciendo eso, cambio, cuando entraba el templo para poder cambiar la moneda romana por la moneda, por ejemplo, ergo plata, movimiento, la plata con tomar será la moneda romana, plus, moneda romana no sé cuánto, había mucho de comercio, más los animales, los validos, los ungidos y los regalos de los animales, lo que pasaba, era un poco así. Un poco el templo era, acá se han transformado el templo en vendo, compro, cambio, moneda, cuánto vale la vaca, el toro, la paloma para los pobres. ¿Y qué pasa con la oración? Y eso lo dice Jeremías, capítulo 7. Han transformado la casa donde se pone mi nombre, habla el nombre de Dios, así es Yahvé, en cueva de bandidos. ¿Y Jesús qué dice? Jesús cita el mismo texto de Jeremías, pero con un pequeño cambio. Han transformado la casa de mi Padre. Y Jeremías dice la casa donde se nombra a Dios. O sea, que ahí dice, no, hay que matarlo. Pero por eso decía, el templo era genial, pero había esa mezcla, ¿no? Bueno, pongo como ejemplo que Jesús con eso termina de cumplir algo dicho, preparado por los profetas y los antes. Todo lo que Jesús dice y hace había sido preparado, dicho, profetizado, no como futurible, sino como algo que de hecho toma para recordar cómo era ahí, ahora más, ¿no? Por eso, este es el cumplimiento de la profecía, no solamente en el sentido de que muchas de sus observaciones proféticas se han realizado en los hechos de su vida, sino en el sentido de que en él la naturaleza personal de la intervención de Dios es completa. Él es la palabra. No puede estar más significado porque es la misma palabra. La palabra se ha hecho carne. Y en su muerte y resurrección, como la profética amenaza y promesa de los profetas, son proclamadas el juicio y la redención. Los profetas eran hombres de la palabra oral, más que de la palabra escrita. Van a ver después, los libros llamados sapienciales son más bien maestros, gente que como estamos hablando de eclesiástico, que debe decir era un profesor de teología que estaba, escribía y ponía tal cosa, pues su nieto lo tradujo en griego, pero eran profesores que escribían. En cambio, los profetas eran hombres que hablaban. Después sus discípulos escribían algunas cosas, pero ellos no escribían nada, hablaban. Eran hombres de la palabra oral más que escrita, más predicadores, más predicadores que escritores. Los libros que componen el cuerpo de la literatura profética son el resultado de un proceso editorial. Hay una rica variedad de formas en esta literatura. Una división inicial sería prosa y poesía. Porque eso es más extrínseco, diríamos ahora narrativa y proclamación. A veces el profeta vino, dijo, pasó tal cosa, se casó, y después dijo esto. Las partes narrativas de los profetas, generalmente en prosa, consisten en autobiografías, o bien en material biográfico agregado por los discípulos, en mucho de la vida de Jeremías. En primer lugar viene lo que el profeta cuenta acerca de su llamado. Primero es la vocación. Luego el de sus visiones y diálogos con Dios.
u otros incidentes de su vida. El relato de esos actos simbólicos, pero hay muchos actos simbólicos, Dios salió Isaías desnudo 3 días por toda la calle, estaba loco. Pues explicaba qué quería significar eso. También Jesús hablaba con gestos y palabras, ¿no? Hacía un gesto que luego explicaba, hacía una palabra que después explicaba con un gesto. O sea, visiones y diálogo con Dios y otros incidentes de su vida. El relato de esos actos simbólicos tiene especial importancia a la luz de lo que ya dijimos acerca de la importancia de los profetas. O sea, estas acciones no son meramente pedagógicas para llevar a casa un mensaje del profeta, sino que son la palabra de Dios operando, actuada en la vida de estos hombres. Cuando Ezequiel sale con una mochila, con todas las cosas, hace un muro en la pared para escaparse, y cuando aparece va a pasar al rey, que se va a querer escapar de acá y después lo van a agarrar. La gente cuando pasó entendía, eso quiso decir. A los discípulos de los profetas les tenemos notas cronológicas adjuntas a algunas de sus enseñanzas o sus leyendas. Historias de personajes o lugares con un significado religioso o significado devocional. Los relatos de los sufrimientos de Jeremías, por ejemplo. Estas porciones de narrativas de su vida pueden contener enseñanza. Por ejemplo, cuando Oseas habla de su matrimonio. Tuvo una esposa infiel y él la quería igual, la perdonaba. La plaza de Israel como esposa con Yahvé como esposo. O casi todo Ageo es más corto, se da en el contexto de una narrativa acerca de la construcción del templo. Ageo es como se volvió a ser el templo. Pero la mayor parte de la enseñanza se da en la forma de lo que puede ser llamado proclamación. Es el oráculo. Así dice Yahvé. Primero lo que pasó, la vida que pasó esto, me pasó el otro, llegué y vino y me dijeron, bueno, ahora, yo que pasó todo eso, yo digo esto. El centro o el corazón del pronunciamiento profético es el oráculo. Entonces, puede ser bien, Nahum Adonai Yahvé, es decir, oráculo del Señor, no, Dios. Que se origina en la experiencia extática, ahí sí entra poseído de una manera el profeta. Como los antiguos oráculos, que eran los Urim y Tumim, ¿saben lo que eran Urim y Tumim? Una costumbre muy antigua para adivinar el futuro, eran como dos huesos. Si a ver cómo cayera, según cómo cayera era sí o no. Entonces uno preguntaba, ¿debo subir? No me respondas cómo ir, por dónde ir, sino sí o no, nada más. Debo subir, según cómo cayera, era Urim y Tumim, sí o no era. Entonces así como era un modo de comunicación mágica con el que se iba a decir lo que pasaba, ¿no? Sí o no. Bueno, así como esa experiencia estática de Urim y Tumim, este pronunciamiento profético, cuando dice así habla el Señor, oráculo del Señor Yahvé, sería una especie de frase breve y llena de sentido. Suban o no suban, hagan o no hagan. Cualquier palabra, y especialmente por tanto la palabra de Dios, da algo de poder. Como un encantamiento de la totalidad de la experiencia fragmentaria de la visión del profeta puede permanecer resumida en su mente consciente en una sola palabra o frase significativa. Por ejemplo, Emmanuel, que recordaba, ¿no? O Ariel, 29.1, que es el león de Dios. O Shaket, Jeremías 1.11. O sea, resumían un cambio. Pero la palabra poderosa que reposa en el corazón del mensajero y del mensaje puede entonces ampliarse en una amenaza, una promesa para el futuro, una advertencia, una exhortación para el presente. El yo soy, que es la esencia de la revelación divina, es seguida de cerca por el tú debes. Como las 10 palabras de Sinaí, que entre paréntesis dicen, no son 10 mandamientos, son 10 palabras. Decálogo. Acerjas de Barim. Son palabras.
Y también debemos tener presente que el profeta ciertamente no es un portavoz inerte de Dios, no es un parlante que habla. Aún en los más primitivos videntes, el oráculo podía ser aumentado a un discurso más o menos largo, como el de Balaam, que es el libro de los Números, capítulo 23. Ella es el rey que Dios le pide que profetice en contra y profetice a favor, porque eso le dijo Dios. Y esto es mucho más de esperarse respecto de los profetas, que no fueron simplemente videntes extáticos, sino aquellos cuyos juicios eran los de Dios, como Jeremías. Y esta expansión de oráculos, que se van creciendo de muchas maneras, se ponía en juego la mayor variedad de formas literarias. Cantos de reproche, cantos de bebida, cantos fúnebres, lamentos, sátiras, diatribas, formas de litigio. Dice Isaías, a ver, hago juicio entre ustedes y yo, para poner como testigos a las montañas, a ver qué hiciste, dónde estabas, por qué, ¿no? O una acusación legal. O sea, muchas formas de profecía que están diciendo cómo hablo, cómo lo expreso, cómo lo digo. Muchas formas fueron imitadas o adaptadas de la liturgia. Bendiciones, maldiciones, lamentaciones. Y está finalmente el sermón, que se ha influenciado por discursos políticos y otros tipos, pero conectado con la liturgia. Y aún desarrollados, ninguno de estos pronunciamientos, que ven que son tan variados, era muy largo. En un segundo momento llega cuando un grupo de pronunciamientos proféticos se juntan en pequeñas colecciones, como juntando. Al principio el profeta dijo 4 o 5 palabras, después se fueron juntando con lo que dijo antes. Esto puede haber sucedido bajo la guía del profeta mismo. En Isaías 8:16, que sugiere que yo y mis hijos que vimos esto, ¿no? Cuando dice envuelve el testimonio, séllese la instrucción entre mis discípulos. O Jeremías se refiere explícitamente a la escritura de las palabras del profeta por Baruch, su secretario. Baruch significa bendecido, participo de Baraj, bendito, benedicto. Pero en su mayor parte la escritura y la colección eran obras de los discípulos, como los evangelios, son de Jesús y no de sus discípulos. Y el presente arreglo del texto muestra que varias de tales colecciones pudieron existir independientemente y fueron luego juntadas, que pasa mucho con el libro de Isaías, por ejemplo. Si ven Isaías 1.1 e Isaías 2.1, la colección de los capítulos 2 al 5 existía independientemente del capítulo 1, era como que empieza de vuelta. Y el espíritu profético no se restringía a las grandes figuras cuyos nombres han llegado a nosotros, porque entre los seguidores de los profetas, en particular, su mensaje continuó siendo predicado y sopesado y enriquecido por otras figuras anónimas eran incorporadas al trabajo de los profetas mejor conocidos. El ejemplo más clásico es el de Isaías, que tiene 66 capítulos, de los cuales los primeros 39 son del Isaías profético, del siglo VIII. Aunque hay también algunos capítulos que fueron más tarde. Entonces, grosso modo, 1 a 39 es Isaías, el proto o primer Isaías, o el Isaías histórico. Luego tenemos del 40 al 55, el Deutero o segundo Isaías, y lo de la consolación, durante el destierro, y después el capítulo 56 al final, el tercer Isaías, escrito ya a la vuelta del destierro. Son épocas distintas, autores distintos, siglos distintos, realidades distintas. Por eso lo hizo todo junto en un solo libro, ¿no? Eso pasa con varios profetas más, pero Isaías es el más conocido. Además, el espíritu profético no se restringía a esas grandes figuras, sino otros profetas
el mismo nombre, pero seguían después. De modo que el fenómeno profético no se debe tanto al genio de algunos individuos sobresalientes, sino que es un testimonio de la permanente presencia del Espíritu de Dios en el pueblo de la Alianza, que Él va llamando y sufrando diversas personas en sus momentos históricos concretos para que digan ahora lo que hace falta decir ahora. El último estadio de la formación del cuerpo de los profetas es el juntar todas las colecciones menores en 4 libros. Los 3 libros de profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los 12 profetas menores. ¿Tengo tiempo todavía? Un ratito más. Un agregado más, que es la apocalíptica, que es un género que tiene que ver algo, no sobre todo, con los proféticos, para no confundir. A pesar de que los dones espirituales y profundos sentidos de lo sobrenatural era así, eran la gente realista. El profeta vivía en su momento concreto, con tal rey, con tal lugar, con todo lo que está pasando, no hagas esto, no hagas alianza con este rey, porque eran gente muy concretamente temporal, que conocían dónde estaba parado, lo que estaba diciendo, no hablaban de la ver, y digo, no, estaba diciendo, esto es así, no hagas esto, es imbécil, ¿no? Pensaron, o hacer tal cosa, o qué pasó, o por qué tal otra. Eran gente muy comprometida en la realidad concreta histórica, muy realistas, digamos. Y es un mundo que podemos conocer, por eso podemos saber en tal época de Isaías qué pasaba, para saber qué estaba pasando realmente, qué estaba diciendo. El realismo depende, por supuesto, del profeta, de la realidad de Dios, y consiguientemente incluye una visión del destino del mundo y del propósito de Dios que nos lleva a hablar del futuro, incluso de un futuro remoto de los últimos días. Pero lo que en los grandes profetas era solamente un elemento de su pensamiento, que va a pasar, los autores más tardíos llegan a ser algo tan característico que forman un tipo específico que se llama la apocalíptica. La literatura apocalíptica floreció entre los siglos II antes y II después de Cristo. Uno encuentra por ahí partes parecidas a eso en algunos libros proféticos, que son seguramente partes agregadas posteriores al profeta, o que estaban como vislumbrando algo que se va a desarrollar en esa época. El Apocalipsis significa revelación, y se puede simplificar de modo muy, muy simple, diciendo, bueno, es un momento de esperanza a un momento que estamos mal. Nos están persiguiendo y matando, dice el mensaje, no, vamos a vencer. Vamos a vencer, al fin. Bueno, es un poco eso de la apocalíptica. Al final, este rey o este otro, que puede ser Antíoco Epífanes, porque Daniel o Domiciano en la época del Nuevo Testamento, van a morir, y los que son fieles a Dios van a ganar. Eso es la esencia de lo apocalíptico. Por eso está diciendo que en el futuro, aquel día verán que entonces, aunque no lo vemos, va a pasar. Jeremías, por ejemplo, que es un profeta, tiene cosas apocalípticas un poquito, se había lamentado que el no cumplimiento de sus predicciones hacía peligrar la credibilidad de sus mensajes. Pueden verlo en 27 de Jeremías. Y según el tiempo, esto llegó a ser una mayor fuente de dificultad y escándalo, ¿no? Se dijo, pero no pasó. Jeremías hablaba de un gran cambio social, religioso, impresionante con el rey Josías, y después se llegó a una depresión porque no pasó nada. Los días oscuros del exilio babilónico pasaron, las esperanzas del retorno a la salvación también, y nada le ha cambiado. La salvación prometida no se había alcanzado, y peor, Judá estaba una vez más sujeta a la servidumbre y la persecución de los macabeos. Era una situación como para probar y romper la fe de muchos. ¿El chocolatino? Yo debía pedir chocolate. Pero cuando en Colón, por ejemplo, se hace un tipo de sacan un bombón. Por lo menos con vídeo. Bueno, en esas condiciones,
fue que florece la literatura apocalíptica. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Dios, no es que te están matando, ¿qué te hiciste? ¿Te dormiste? ¿No? Por eso tiene esa especie de cosa mucho más fuerte, ¿no? Su fin era básicamente el mismo que el del segundo Isaías, que es de la consolación, especialmente de Ezequiel. O sea, estimular la vacilante fe de los judíos a una confianza renovada en el poder y la fidelidad de Dios. El fin era el mismo. Muchos de sus lenguajes hoy día serán lo mismo y en efecto estaban tomados directamente de los profetas. Los tiempos habían alimentado una cierta impaciencia respecto a la historia, de manera que estos escritores se concentran no en el presente, ni siquiera en el futuro inmediato, como el doctor Isaías, de la consolación, que ya ve que se acaba el destierro, ya estamos ahí, y fue así, sino en el fin del tiempo, el tiempo final, en aquellos días, vamos a ver de un modo más impreciso. Y trae con fuerza y muy visiblemente a las mentes de sus lectores el reino final de Dios y definitivo. Además, aunque estos escritores eran herederos de los profetas, tienen afinidades también con los sabios. Recuerdo que el sabio escribía el nombre que escribían en su escritorio más que estar predicando. Los hombres sabios en las cosas del mundo y de la ley, quienes florecieron en el periodo post-exílico. Toda la literatura de los escritos en los libros sapienciales son después del destierro, en la época persa. Por tanto, en la primera indicación, de esto lo encontramos en el mismo formato de los libros, ya que mientras la literatura profética es primariamente la fijación de la predicación oral, con solo una cantidad relativamente pequeña de material narrativo, los oráculos, la literatura apocalíptica aparece generalmente como una narrativa. Es enseñanza más que predicación. Pero la misma influencia puede también ser vista en el contenido de los libros. Les concierne realmente el problema que ocupaba tanto a los escritores didácticos. ¿Por qué prosperan los malvados? Y su respuesta será la misma. Espera un poco y el malvado ya no estará. Espera al Señor y sigue su camino, y Él se levantará a poseer la tierra. Ahora de la destrucción del malvado, eso es Salmo 37. Estas circunstancias explican otros elementos de la forma de la apocalíptica. Desesperados ante la historia, estaban matando, apelan a la urgencia de los últimos días y de la inmediatez del reino de Dios al fin del tiempo. Por esto significa que se arrogan el conocer los secretos del plan divino, por eso habla mucho de misterios, entonces son de los ángeles y de las bestias y de los monstruos, de las cosas, una especie de cosa media misteriosa, ¿no? La apocalíptica. Porque también es una literatura de underground, la literatura escondida, para que se apareció un papel frente al perseguidor, supiera que estaban hablando. Gestos y signos y números y demás, que lo conocía sabía que estaba hablando, que el otro no. Pero ya que no tratan meramente con el futuro, sino con el futuro como llave para el presente. La solución, pues, a toda historia está así conducidos en la apocalíptica a presentar el futuro en un contexto de historia del mundo, sea como una sucesión del imperio, como en Daniel, o en periodos de historia, cada cual marcado con una característica específica, como el libro de los judíos. El judío es un libro, digamos, apócrifo judío, ¿no? Está en la Biblia. Y esto debe algo a los círculos de los estudiosos o iniciados, de los cuales serán tributarios los autores apocalípticos. Pero básicamente no es más que el llamado o recurso a la historia propia de toda la Biblia. Esa historia es presentada en la forma de una profecía del futuro, porque es un vaticinio ex eventu, o sea, pretende predecir cosas que ya han pasado. Si pasó esto, porque es así, va a suceder así, porque Dios no cambia. Pero ustedes tienen que acordarse de eso y no desesperarse. Es un poco el apocalipsis. Aunque ahora, aparentemente, no está tan mal. Como diciendo, eso fue también previsto por Dios. Los eventos de los cuales se habla son descritos de manera altamente figurativa, en parte, como decía recién, porque bajo las circunstancias de la persecución era una manera prudente de evitar las atenciones de las autoridades hostiles, pero también porque tal atención al lenguaje figurativo
Es inevitable cuando se está tratando de un futuro desconocido, y es apropiado cuando se está tratando de con el desvelamiento de misterios, por eso se saca el velo de misterios divinos. Las figuras usadas en concreto de lo apocalíptico son sacadas en varias fuentes, pero mucho de ello es un lenguaje bíblico tradicional. Solo extraño en el jugar un rol aparte tan predominante. Y esto es cierto acerca del lenguaje del cataclismo natural, y las figuras de animales probablemente se retrotraigan principalmente a Ezequiel, que es el resultado natural de su medio ambiente circundante. Daniel, que también tiene mucho de apocalíptico, la carta de San Juan está calcado mucho de Daniel. Fue llevado a adoptar un lenguaje similar debido a la situación similar en la cual se ubicó su libro, que es un escrito, no es un libro profético, sino agregado. Y después de él, estos animales se transforman en una convención literaria. La dejo aquí. No puedo seguir, pero puedo seguir más ahora. Entonces, Ezequiel, que es un profeta que lo llaman surrealista, porque tiene mucho sentido al principio, era cómo buscarlo, era cómo recursos, y cómo no, unas figuras como de hijo de hombre, una cosa muy así. Y cuando habla de toda la historia, casi apocalíptico, ¿no? Habla de los reyes que van sucediendo con otros, de Daniel, reyes con imágenes de barro, de los que fuese de oro, de plata, etcétera, etcétera. Y vi Ezequiel 4 figuras, una figura como el animal más grande de la tierra, que es el león, el más fuerte del cielo es el águila, el animal más se llama más fuerza que el toro, y pues el ser humano. Tenemos 4 imágenes que toma Ezequiel. Y luego, bueno, por una convención tirada de los pelos, en algún momento se ven esas 4 figuras de los evangelios. Se ve el águila como el de San Juan, el toro. ¿Por qué el toro de Lucas? ¿Qué les parece? ¿Por qué el toro de Lucas? Es muy rebuscado, porque Lucas comienza su evangelio en el templo y termina en el templo. ¿Y cómo comienza Lucas? Estás el padre de Juan Bautista, Zacarías, que era sacerdote, en el templo. Entonces, un buey que es muy... Un buey sacrificado en el templo es el templo. ¿Por qué Mateo pone la figura de hombre? Eso pueden adivinar mejor. ¿Por qué les parece que Mateo se lo pone con la figura de hombre? ¿Cómo comienza Mateo el Evangelio? La genealogía de Jesús. Hijo de, bueno, un hombre. El Marcos, ¿por qué Marcos aparece con el león? También muy rebuscado, porque aparece al principio del Evangelio que está predicando Juan Bautista con un rugido, o sea, el león. Y finalmente, ¿qué queda? Bueno, si es más fácil el águila, porque Juan es el teólogo que está hablando de más arriba, es el más que puede caer, los demás nosotros somos muy... En el fondo, Ezequiel lo que pensó en los evangelios, pensó en lo suyo, y después se aplicó a alguien a nivel artístico, simbólico de eso, pero no aparece nunca en la Biblia, o sea, se lo pone al beso, patio, imagen artística del águila, del león, del toro. Bueno, muy bien.